Bienvenido al viaje de la maravillosa naturaleza humana. Es hora de expandir tu conocimiento. Este es el programa Sanando tu Alma, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por tener su atención este día de hoy. Desde Guadalajara hacia todo el mundo a través de Radio Vital, a través de notisistema.com, Radio Vital, Radio en Vivo. Aquí en tu espacio Sanando tu Alma, te agradecemos mucho el que estés con nosotros y para que visualicemos y desarrollemos nuestra maravillosa naturaleza humana. El día de hoy tengo el honor, tengo la alegría, el placer de que me acompañe nuestra amiga Claudia Herrera. Claudia, ¿qué tal? Manuel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para compartir todo este conocimiento, sí, para que las personas que nos escuchan tengan herramientas para llegar a eso que es sanar el alma. Qué bueno, muchas gracias. Háblanos de nuestros patrocinadores, por favor. Pues sí, agradecemos a nuestro patrocinador Premier Consultores, que es una firma de asesoría fiscal, contable y desarrollo humano, por hacer posible la producción de este programa. Síguelos a través de Facebook como Premier Consultores y para mayor información de sus servicios. En esa página te los darán. También te invitamos a que nos sigas en Facebook como Sanando tu Alma, donde transmitimos en vivo todos los jueves a las 7 de la noche. Y te invitamos te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde subiremos la retransmisión. Compártenos tus preguntas, opiniones en los comentarios de nuestra transmisión en Facebook. Puedes llamarnos a los teléfonos de cabina 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. También por mensaje de WhatsApp al número 33 34 97 09 44. Si estás interesado también en recibir información sobre nuestras conferencias y talleres, te informamos que somos Neuma Institute y nos puedes contactar también para registrar tu número al teléfono que te hemos dado como WhatsApp 33 34 97 09 44 o nuestro correo electrónico neumainstituteguadalajara@.com. Gracias. Pues queremos continuar. La semana pasada estuvimos en nuestro primer programa, hoy estamos en nuestro segundo programa y como te decía, lo importante es de que nosotros podamos redescubrir nuestra maravillosa naturaleza humana. Me voy a guiar en algunos programas por escritos de los que consideramos nuestros maestros, nuestros guías, que nos han aportado guía, conocimiento desde hace ya más o menos 30 años. Y hay un escrito que escogimos el día de hoy que se llama El dolor no existe. La vez pasada estuvimos hablando sobre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Hay una gran diferencia. Inclusive hay una máxima budista que es el dolor existe, pero el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Entonces, cuando alguien opta por el sufrimiento, obviamente su vida se vuelve oscura, se vuelve taciturna, se convierte en sombría y obviamente las circunstancias de la vida no le aportan un crecimiento espiritual importante o un desarrollo personal importante. Entonces, cuando alguien aprende a padecer, vamos a decirlo así, aprende a padecer voluntariamente, es decir, que de las circunstancias busca la sabiduría para poder encontrar la parte divina y maravillosa de su naturaleza, entonces deja de sufrir y se convierte en un buscador y en un eterno conocedor de la luz interior en nosotros mismos. El dolor no existe. Alguien preguntaba o pregunta, ¿qué me puedes decir, maestro, a propósito de una depresión por varias cosas embarazosas que hice? Y el maestro contesta, tú no vales por lo que los otros digan de ti, sino por quién eres. Primera reflexión, ¿sabes quién eres? ¿Sabes exactamente cuánto vales, de dónde vienes? ¿O eres un cúmulo de opiniones, de imágenes de otras personas que tienen y eso lo has introyectado dentro de ti? Como dicen los budistas, estamos en el mundo de la ilusión, en el mundo de Maya, entonces la imagen que yo pueda tener de ti no es real, ni la imagen que puedas tener tú de mí es real, pero a veces las imágenes que nos formamos, dependiendo de las circunstancias, pues son imágenes no muy creativas o no muy acordes con lo que somos realmente.
Entonces, ¿qué somos, Claudia? ¿Dependemos o por qué valemos en realidad en la vida? Pues realmente el ser humano, generalmente, el valor que le da a su vida es de acuerdo a la opinión de los demás, es lo que conocemos, ¿no? Sí. Pero existe este conocimiento que nos ayuda a comprender que hay algo más dentro de cada uno, que podemos llamarle nuestra esencia, ¿sí? Así es. De la esencia surge un impulso de querer ser más conscientes. Y al querer ser más conscientes, entonces nos convertimos en buscadores para salir de esos estados equivocados que vienen a través de lo que escuchamos o de las opiniones que nos dan acerca de nosotros mismos. Sobre todo de un reconocimiento, ¿no? De lo que verdaderamente somos. Si hubiésemos sido, bueno, yo hablo de la mayoría de los seres humanos, si hubiésemos sido educados desde que tenemos conciencia o uso de razón, o desde que nacemos, de cómo introyectarnos hacia adentro. Yo puedo mencionar, por ejemplo, cómo, bueno, según los mitos o según las historias de nuestros antepasados, o inclusive ya en algunas culturas que existen todavía, de cómo, por ejemplo, enseñan, por ejemplo, a amar el sol, a amar la naturaleza, los animales, aunque es algo externo, pero lo introyecta como una representación interna. O sea, si respetas los animales, si respetas la naturaleza, estás respetando la parte interna y maravillosa que existe de ti. Entonces, tú no vales porque, o dejas de valer porque te vituperien, o vales mucho porque te alaben, ¿no? Yo la vez pasada comentaba en el programa que el hecho de que te digan burro no quiere decir, pues no te ves ni las orejas ni la cola de burro, ¿no? Entonces no tienes por qué alterarte, no tienes por qué tomarlo personal. Entonces lo que tienes que hacer es introyectarte y ver realmente que no eres lo que muchos piensan o creen de ti, y eso no tiene por qué afectarte. Pero también cuando te alaben, pues también no sentir que eres más de lo que realmente vales en ese momento, ¿no? Entonces, que se pueden crear yoes de soberbia, de orgullo, etcétera, y entonces pierdes también la noción de lo que realmente eres. Entonces, el trabajo consiste en que nosotros constantemente estemos valorizando, sabiendo lo que somos, y en un constante indagar, preguntarnos, cuestionarnos, pero no desde la crítica ni desde el juzgar, sino desde una visión plena y de redescubrimiento de lo que somos realmente. Dice también, eres un ser humano con aciertos y virtudes, y los errores o las cosas que puedan ser mejoradas solo son capítulos en tu vida. ¿Cómo ves tú los capítulos? ¿Cómo ves tú los errores en tu vida? ¿Quedas marcado por un error? ¿Quedas dañado por una situación? ¿Sabes darle, como se dice coloquialmente, darle vuelta a la página? ¿O vas más allá? De un error aprendes y entonces elevas tu proceso de comprensión. Por ejemplo, es un ejemplo un poco burdo quizás, pero en el entrenamiento militar te enseñan a fracasar. Lo voy a decir entre comillas. Es decir, enseñan mucho el ensayo y el error. A veces es más válido el error en el entrenamiento, obviamente, porque eso en el fragor de la batalla les puede representar la vida, ¿sí? Salvar su propia vida. Entonces, si les pone una tarea a un militar o a un grupo de militares y fracasan, está bien que fracasen, entre comillas, vuelvo a repetir, porque vuelven a repetir el ejercicio hasta que lo hacen a la perfección, y entonces en batalla no pueden cometer ese error. Entonces a ellos no les queda, esos capítulos de su vida o esos entrenamientos de su vida simplemente son una forma de observar cómo pueden acceder a una mejor comprensión y un mejor conocimiento de lo que están realizando. Así es. Es importante, por ejemplo, también tocar el punto de aprender a autoobservarnos. Sí. Sí. Y bueno, observar que son pequeños capítulos de tu vida. Hay que aprender a darle vuelta a la página, como lo voy a hacer en este momento. Hay que aprender a darle vuelta a la página al libro de nuestra vida para que podamos cerrar capítulos. Y cuando cierras capítulos, pues entonces ya no regresas a la página. Y y el regresar a una página o a un capítulo quiere decir que no has aprendido o no aprendiste de esa parte de tu vida. Entonces, lo que debe de quedar
del trabajo de los capítulos de tu vida debe quedar el conocimiento y la comprensión de lo que viviste para poder obtener la mayor sabiduría de esas circunstancias. Siempre, siempre podrás ser mejor. Los fracasos continuos o totales no existen. No te quedes petrificado como esa historia en la Biblia de que la mujer voltea a ver la ciudad y se convierte en sal. Eso es algo muy simbólico. Eso también sucede con nosotros cuando regularmente volteamos a ver qué situación errónea vivimos o cometimos en nuestra existencia y entonces quedamos enganchados y quedamos petrificados. Entonces todo nuestro potencial psíquico, todo nuestro potencial de comprensión psicológico se desmorona como la sal. Entonces ante una nueva circunstancia parecida volvemos a repetir el mismo síntoma. Se dice que hay una compulsión a la repetición, decían algunos psicoanalistas, cuando tú cometes el mismo error hay una compulsión a la repetición. Simplemente las circunstancias cambian, pero vuelves a cometer el mismo error. Entonces hay que tomar esos errores como pequeños capítulos, pero que se tienen que ir cerrando, esos pequeños fracasos o grandes fracasos quizás. Dice, no hay que temer a lo que los demás digan de uno o su trabajo. Hay que vigilar al traductor interior. Ahí es donde nos queremos detener, donde me quiero detener un poco. ¿Quién es el traductor interior? ¿Cómo se creó ese traductor interior? ¿Quién es el que nos aconseja? ¿Quién es el que nos dice que nuestras actitudes, nuestras posiciones ante la vida son correctas o son incorrectas, son juzgadas o son criticadas? Pero ese traductor no está externo, está interno. Vamos a una pausa, pero te recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos hables. Angie está contestando los teléfonos 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. Continuamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, conectando con el ser. Continuamos. Bien, continuamos en tu programa Sanando tu alma. Continuamos con esta plática que estamos hablando sobre una visión sobre el dolor no existe, de cómo tomamos nuestra actitud ante las circunstancias, pero Claudia antes nos va a comentar algo. Pues de nuevo mencionar a nuestro patrocinador, a quien tenemos un gran agradecimiento, Premier Consultores, que es una firma de asesoría fiscal, contable y desarrollo humano, por hacer posible la producción de este programa. Síguelos a través de Facebook como Premier Consultores para mayor información de todos sus servicios. Y te recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llames: 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. Estamos en espera de tus preguntas. También te queremos comentar, si le llamas a Angie, que está en este momento contestando los teléfonos, nos dejes un contacto, ya sea tu teléfono, un email, tu Face o alguna red social, para que nosotros nos comuniquemos y te hablemos sobre nuestros cursos, nuestros talleres sobre desarrollo humano y sobre desarrollo interior. Antes del corte nos quedamos en una frase o en un digámoslo así, en lo que es el traductor interior, ¿sí? Ante una situación de ira, alguna situación de enojo, es el ejemplo más cotidiano que podemos tener. ¿Quién traduce? ¿Quién toma ese evento? ¿Quién es el que lo toma? ¿Y qué es lo que se vive dentro de nosotros, ¿no? Entonces hay alguien en nosotros que está tomando esa información y que de alguna manera la traduce y que de alguna manera nosotros nos conducimos en la vida por ella. Volvemos a repetir, este traductor interior, dentro de algunas psicologías le llamamos precisamente el ego, o se le llama la sombra. Por ejemplo, Carl Gustav Jung él menciona la sombra como un conjunto de personas,
no personas, pero sí valores psíquicos que se van desarrollando a través de nuestra existencia, a través de las circunstancias, y entonces este traductor pues no traduce bien, como se puede decir coloquialmente. Entonces vamos desarrollando diferentes aspectos no muy positivos en nuestra vida que nos hacen sufrir, que nos llevan a la ignorancia y nos llevan al desconocimiento de nosotros mismos. Es lo que podemos comentar. ¿Qué dices, Claudia? Pues sí, es muy importante, por ejemplo, no quedarte con la escena, ¿no? No la archives, sino verla como una experiencia y qué aprendizaje me dejó. Quizás al hacer esto seré más consciente la próxima vez. Y algo muy importante, cuando viene a la memoria por alguna situación similar, lo que ha sucedido y nos ha dejado una huella desagradable, entonces la segunda ocasión lo podremos ver más como experiencia y podemos rectificar tanto la acción como la reacción. Así es. Dice también, hay que vigilar el traductor interior, ese que archiva lo que no debe y luego te hace creer que esa basura que archivó es tu vida, es decir, las reacciones. ¿Sí? Si estamos hablando de ir el enojo, el insulto, el coraje, la maledicencia, entonces ese traductor te va haciendo creer que esa forma, por decirlo así, de defenderte es la forma más consciente y la más normal, ¿sí? Entonces cuando tú haces eso, te vas alejando de tu parte de sabiduría, de la parte de cómo debes de responder ante esas situaciones, porque se vuelve cotidiano, se vuelve costumbre. Entonces no es posible que no hagamos un stop en nuestra vida para poder reflexionar, para poder preguntarnos siquiera exactamente de que la forma en cómo reaccionamos es la forma adecuada de cómo debemos de hacer, porque no medimos las consecuencias de nuestra reacción. Hay que ser mansos ante algunas situaciones, pero con inteligencia. Es muy importante que apliquemos la diplomacia en la vida cotidiana. Es muy importante que lo hagamos para poder tener una visión más amplia de una situación que nos está pasando. Entonces, yo te invito, te exhorto a que en todo momento hagas un trabajo de observación, de tranquilidad, para que tú puedas ver qué es lo que está pasando primero en tu interior. Cuando uno revisa su interior, cuando uno visualiza su estado interior, porque con el estado interior es como tomamos la circunstancia externa, entonces podemos darnos cuenta de lo que sucede. Cuando interiormente no estamos bien, obviamente hay que evitar ciertas circunstancias afuera, ¿no? Por ejemplo, si tú estás enojado o estás sobre todo enojado, si estás molesto con algo, una de las cosas que se recomienda es no manejar, por ejemplo, ¿no? Sí, porque debido a tu coraje, a tu enojo que tuviste antes de subirte a tu vehículo, pues eso te ofusca y regularmente el que se sube enojado a manejar o a conducir, regularmente tiene un accidente. Que bueno, a veces un accidente no tiene muchas consecuencias físicas, afortunadamente, pero sí regularmente porque tu estado interior no es el adecuado para conducir, ¿sí? O tu estado interior no es el adecuado para relacionarte con las personas. Por ejemplo, si tu estado interior es malo, por decirlo, llegas a tu trabajo, creas un caos, porque tu estado interior no es el adecuado. Entonces, debes de observar tus estados interiores para poder enfrentar las circunstancias de una manera diferente y sacar lo mejor de ti en ese momento, ¿sí? Ahora, ¿dónde están las escenas embarazosas de tu vida? ¿Dónde se encuentran? Para esto quiero poner un ejemplo muy simple y muy sencillo, quizás. Si yo te contara, por ejemplo, un chiste en este momento y no lo hubieras escuchado antes, tú reirías, te divertirías. Si yo te volviera a contar el mismo chiste otra vez, pues te reirías nuevamente, por decirlo así. Si lo haría en una tercera ocasión, yo creo que te reirías por educación y por consideración al que lo está contando. Pero una cuarta vez, una quinta vez, ya no le encuentras ningún chiste a ese chiste. Entonces enfada. ¿Por qué con las escenas embarazosas o con ciertas circunstancias que vivimos o que creemos errores, por qué los estamos repitiendo en nuestra mente? ¿Por qué los estamos constantemente redondeando y a pesar de que nos causan molestia, de que nos causan daño en muchos sentidos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no podemos controlar la mente? ¿Por qué no podemos controlar la emoción? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no cambiamos esa visión de cómo tratarnos a nosotros mismos?
Es interesante. Hay quien ponía un ejemplo también muy, muy interesante, es tomar un vaso con agua, ponértelo en la mano, medio vaso de agua, ponértelo en la mano, sostenerlo, lo puedes sostener. Y entonces lo puedes sostener, el vaso de agua es como si fuera esa escena de tu vida. Tú lo puedes sostener pues un minuto, medio minuto, no sé, y no te cansa. Pero ya después de cierto tiempo dices, bueno, ¿qué caso tiene estar sosteniendo el vaso con agua? Te cansa, sí, ¿no? Entonces lo que haces es que te lo quitas y lo dejas donde es su sitio. ¿Dónde es el sitio de tus reacciones? ¿Dónde es el sitio de tu posición ante esas circunstancias? Entonces es importante entender que todo en la vida tiene su momento y tiene su espacio, ¿sí? Entonces así hay que verlo para que nosotros podamos entrar a otros espacios de nuestra psicología. O ver también esas partes, como dice aquí el mensaje, verlas solo como etapas. Prendes y sigues. Claro. O sea, no te quedas en ello. Dice que no hay errores, que ese es un concepto que se tiene por el sensor que está ahí todo el tiempo transmitiendo la información, causando confusión. Que solo hay caminos y formas de hacer algo. Unos caminos de una forma, otros de otra, pero lo importante es no quedarse ahí. Entonces el sensor archiva, por ejemplo, en el caso de la ira, archiva el coraje y incluso puede ser la impotencia. ¿sí? Pero no archiva otra actitud que podemos tomar ante eso, ¿no? O más bien bloquea el que tú puedas tener otra actitud, porque te enfrascaste de nuevo en la parte del sensor. ¿Por qué un niño, por qué un niño no, sí se puede molestar con su amiguito en una circunstancia parecida, pero por qué no archiva? Pues los niños son muy espontáneos, es maravilloso ser niño porque su memoria no está como muy contaminada y quizás ellos se olvidan más rápido, ¿no? que nosotros, los adultos. Es como yo podría describir. No tienen mucha información, dices. Entonces la información que va introyectándose en nosotros, ¿cuándo cambia su aspecto es una información que no tiene un tinte emocional, en el niño me refiero, que no tiene un tinte emocional, no tiene un tinte psicológico, no tiene ese peso de rencor, pero cuando pasa el tiempo, algo va sucediendo, que entonces sí ya tiene ese otro tinte. Bien, vamos a continuar con este tema. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina: 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. Comunícate. Gracias, continuamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Hemos el viaje, esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Bien, continuamos aquí en Radio Vital de Guadalajara para todo el mundo. Estamos hablando sobre el sensor interior, sobre el dolor no existe. El dolor no existe porque depende de cómo sea nuestra actitud ante las diferentes circunstancias. Claudia, repítenos los teléfonos, por favor. Te invitamos, compártenos tus preguntas y opiniones en los comentarios de nuestra transmisión en Facebook, llamando a los teléfonos también de cabina 33 38 13 13 55 y 33 38 20 21 81. O por mensaje de WhatsApp al 33 34 97 09 44. Bien, continuamos. Tenemos una pregunta, pero antes también queremos continuar con el escrito, donde también decimos, bueno, ¿qué es lo que archiva el sensor? Ya lo dijimos, archiva el enojo, archiva la ira, archiva la reacción. Pero ¿por qué no archiva, por ejemplo, el quedarme ante una agresión, el quedarme, por ejemplo, observando, callado, ¿no? Paciente. ¿Por qué no me queda por qué no archiva el sensor la paciencia, ¿no? Ante un insulto? Así es.
Siempre en toda circunstancia tenemos que archivar la parte que nos dé la tranquilidad, aunque es muy difícil y es doloroso, eso es real. Por eso cuando hablamos del dolor no existe, no es que no sea doloroso una circunstancia, prácticamente muchas son dolorosas, pero se convierten en sufrimiento por la forma en cómo lo archivamos en realidad. ¿Sí? Bueno, el dolor lo podemos superar, pero si el dolor se convierte en un sufrimiento, quiere decir que ya te quedaste enfrascado en esa parte, te estancaste. Así es. Por eso se dice, ¿no? El dolor existe, lo podemos transformar. Así es. Pero el sufrimiento, tú decides cuánto tiempo vas a estar con ello. Precisamente la pregunta que nos hace María Gómez, muchas gracias María Gómez por escucharnos. Si estás en Facebook, pues muchas gracias por estarnos viendo. Dice, ¿dónde está la vivencia? ¿Cómo hacer para silenciar esos pensamientos ruidosos? Creo que la primera es, cometemos un error como seres humanos. Creemos que somos mente. Trataré de explicarme. Creemos que nuestros pensamientos son todo lo que pensamos, cómo reaccionamos, es nuestro, o ya se sembró en nosotros, o ya es parte de nosotros. Es un gran primer error. Por eso te decía hace unos momentos, ¿por qué no cuestionar nuestros pensamientos? A ver, ponle tú que no estás ante la circunstancia de que te ofendan. Después de la ofensa o después de vivir el momento, uno sigue dándole vueltas a la situación. Y tú preguntas, bueno, ¿cómo silenciar los momentos? Bueno, es preguntarle a ver, mente, tienes que dividir la atención, es decir, a ver, mente, ¿por qué me estás atosigando con este pensamiento? ¿En realidad me insultó? A ver, volvemos con el ejemplo del burro, ¿no? A ver, me dijo burro. Pero, a ver, mente, ¿dónde están las orejas y el rabo? ¿Dónde están las orejas y la cola? No tengo ni orejas de burro, ni tengo cola de burro. Entonces, ¿a quién ofendió esa persona? Hay alguien dentro de mí que se está ofendiendo. ¿Por qué permite o por qué tú le das vuelta mente a esto que no existe dentro de mí? Entonces, nosotros consideramos que la mente somos nosotros. Y lo ideal es de que nosotros... Ese nosotros, entre comillas, de saber quiénes somos exactamente, tiene que manejar la mente y no la mente tiene que manejarnos a nosotros. Por eso es necesario cuestionar. ¿Por qué estoy pensando esto? Pues yo diría también, aportando algo sobre la pregunta de cómo hacer para silenciar esos pensamientos, una herramienta muy importante sería no identificarte con lo que te han dicho. Así es. Porque al no identificarte, te da esa pauta de la conciencia que va a salir y te va a decir, tranquila, observa. Uh-huh. Es así como algo muy importante, no identificarnos con ningún comentario, con ninguna circunstancia. Esa es una gran herramienta. Y para hacer eso también necesitamos otra herramienta antes, que yo la comenté en el programa anterior, inclusive dejé una tarea. No voy a cansar de repetirlo. Hay que hacer un sadhana, un trabajo, una disciplina, una autodisciplina para poder tener energía, una energía preventiva para que nos permita, cuando llegue esa circunstancia, no nos agarre desprevenidos. Por ejemplo, una respiración, pero que sea un trabajo continuo, una disciplina. Así como el que va a hacer al gimnasio, que se va 2 horas todos los días o 1 hora y no descansa, por decirlo así, porque quiere tener un mejor músculo. También nosotros queremos tener un mejor músculo para las circunstancias. Entonces tienes que hacer un ejercicio que te ayude a la prevención, y es la respiración. Así es. Al despertar o al dormir antes tienes que respira, llena tu cerebro de oxígeno, eso abre nuevos surcos, lo dije la vez anterior, eso te calma, eso desacelera tu corazón, te tranquiliza, y entonces cuando llega una circunstancia de pensamientos, tienes la capacidad de decir, detente, no me envíes estos pensamientos, no tengo por qué estar pensando en venganza, en dolor para otros, en maledicencia. Y vas a detener la fuerza de la costumbre, porque si estás acostumbrada a dejar llevar la mente, pues entonces no vas a poder dejarlo, necesitas la herramienta. Detener tus pensamientos, pero el respirar tranquilamente te ayuda a sostener. En Incarri, por ejemplo, realizamos ejercicios de respiración. Así es. Obviamente, como todas las personas, quizás nos enojamos.
nos enfadamos, pero nuestro trabajo consiste en empezar a observar todas esas situaciones y al menos la expresión tiene 3 momentos o 3 formas, podemos decir, ¿no? En el pensamiento, en la palabra y en la obra, ¿sí? Ante una situación de ira, obviamente golpes y agresión. Ante una situación de ira, en el pensamiento, pensamientos de, pues hasta de asesinato, ¿no? Sí, la venganza sale. De venganza. O de palabra también agredir verbalmente. Pero, por ejemplo, si ante una circunstancia así, lo primero que haces es, aunque sea, no quizás detener tus pensamientos, pero sí detienes la agresión física, no lo haces, pero aprendes a no reaccionar verbalmente. Así es. ¿Sí? Ya con que no reacciones verbalmente, ahí ya has ganado parte de la batalla. Habrá más batallas. Hay batallas de instante en instante. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos un gran gimnasio. Un gran en gimnasio la vida, psicológico. Así en el es. hogar, en el trabajo, en todos los ámbitos donde nos desarrollamos. Ahí tenemos mucha tarea. Mucha tarea. Si queremos en realidad avanzar internamente. Ana María Moreno envía saludos y felicito por el contenido del programa. Muchas gracias, Ana María. Yo estoy seguro que no es la primera vez que nos escuchas o que me escuchas y agradezco que nos sigas acompañando y que sigas reflexionando juntos, ¿sí? Entonces, esa es la manera de cómo cómo evitamos que ese sensor interior equivocado no trabaje. El instrumento de ese sensor es la mente, que ese instrumento debería de ser de nosotros, más se lo otorgamos a la mente. La mente dicen que es la loca de la casa. Entonces, la loca de la casa, mientras no la controlemos, no vamos a dejar de tener sus pensamientos. Pero hay quien puede decir, es que hay que reprimirla. No, quiero decir que no hay que reprimir la mente, hay que cuestionarla, que es diferente, ¿sí? Hay quien hace ejercicios muy simples y muy sencillos. Cuando le surgen esos pensamientos y no quiere tener ese tipo de pensamientos, le dice a su mente, así le dice, no me estés atosigando con estos pensamientos, si no te doy de comer o no te dejo ver la serie fulana de tal, ¿sí? Sí. O no vas a ver la televisión en 2 días, porque eso es de lo que se alimenta la mente. O decirle, no acepto lo que me estás diciendo. Sí, entonces le impones ese castigo, podría decir, y obviamente por 2 días no ves televisión. No ves televisión y entonces así es una manera de que vas imponiendo tu voluntad y tu fuerza para que tú tengas en tu instrumento maravilloso, ¿sí? Es un instrumento maravilloso la mente, pero educada. Todo en su lugar, todo en su momento es bueno, ¿no? Es como el agua, ¿no? El agua en su sitio está bien, fuera de su sitio no está bien. El fuego igual, en su sitio está bien, fuera de su sitio causa daño. Y la podemos nutrir, la mente. Hay formas para nutrirla, pero de manera positiva. Claro, lo que puedes hacer también es en el momento que tienes unos pensamientos que según desde tu perspectiva te causan daño, cambia los pensamientos, enséñala, ¿no? En lugar de pensar esto, piensa lo contrario, ¿no? Y hacer ejercicios. Así es. Puedes hacer ejercicios, yo recomiendo mucho los ejercicios ante el espejo. Claro, a menos que cargues tu espejo, ¿no? Pero hacer ejercicios y visualizarte cómo reaccionas ante ciertos pensamientos y cambiar, hacer ejercicios para ese tipo de cosas, ¿no? Bien, dice también, no debes tampoco agacharte a dar otra imagen a esa persona para resarcir, no. Lo más importante es sentirte bien tú, ser más consciente de tus actos. Esa es una buena lección y es lo que se debe guardar de ese evento. Lo otro no importa. Esa debe ser la tónica. No más autocensurarse, sino aprender lo que me enseña esa situación. A golpes no se aprende, con la intuición se aprende, ¿sí? A golpes no se aprende, es decir, no regodearnos en la situación que nos causa sufrimiento o nos causa ira o nos causa otro tipo de emoción. No, hay que cambiar la situación y así no se aprende, sino se aprende con la intuición. Gracias, Ana. Bien, tenemos otra participación. Dice María de Jesús Castro, muchas gracias. Envía saludos y es la primera vez que nos escucha. Muchas gracias, María de Jesús. Pregunta: ¿funciona externar el dolor a través de escritos para dejarlo ir? Creemos que sí funciona porque es una manera de expresarlo. Pero ¿a quién se lo vas a expresar?
si estamos hablando de una naturaleza maravillosa interna, hay que aprender a comunicarnos en esa parte externa. Es como con la mente, le hacemos mucha caso a la mente y le estamos dando vuelta a la situación. ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no decimos o hablamos con alguien que está dentro de nosotros y decimos, esto me pasó, esto me sucedió, reaccioné así, así, me siento mal por esta forma en cómo reaccioné, pero ya no estás hablando con la mente, estás activando un gen interior que te va a permitir encontrar la intuición de la que estamos hablando, ¿no? Y a muchos les funciona al principio, lo hacen de una manera como una muletilla psicológica, lo escriben y muchos hasta lo queman, así lo hacen. Lo queman para intentar quemar toda la situación por la que pasaron. Es bueno el ejercicio, no digo que es muy... O es como desapegarse, ¿no?, de la situación. Así es. Así de sencillo, ¿no? Sí, entonces lo escribes, pero lentamente vas introyectándote a tu parte sabia, a tu parte intuitiva. Así es. ¿Sí? Dice, ¿qué libro o película recomiendan que aborde el tema? Bueno, yo te puedo recomendar un libro... María de Jesús, que es muy especial, la verdad es muy especial. Tienes que no leerlo, tienes que estudiarlo, ¿sí? Un libro que se llama Psicología Revolucionaria, Samael Aun Weor es su autor. Ahí nos habla de todas las situaciones psicológicas que vivimos en el transcurso de nuestra vida y explica muy bien sobre los aspectos que tenemos en la vida, los aspectos, digamos, de la sombra, los aspectos egoicos y de cómo enfrentar esos aspectos durante la vida cotidiana. Te lo recomiendo mucho, te digo, se llama Psicología Revolucionaria. Yo pienso que inclusive las primeras lecturas que hagas de ese libro o que hagas de este libro te va a causar un poco de incomodidad porque es muy directo, muy claro al punto, en donde no da cabida a que nosotros le demos espacio a ese sensor interior de que viva. No es necesario que viva, es muy radical. Te habla de un cambio completamente radical, por eso hay que estudiarlo. Es muy contundente la forma en que se expresa. Así es, te lo recomiendo mucho. Eso es lo que te puedo recomendar, este libro, y llámanos, inclusive, vuélvenos a llamar, comunican a nosotros a nuestras páginas, a nuestras redes sociales para que podamos proporcionártelo con todo gusto. Quiero corregir que nuestro correo es guadalajara@neumainstitute.org. Eso trae nuestras redes sociales para que te ahí puedas puedes también comunicarte. Te comunicas y ahí estamos. Entonces, dice también, no más autocensurarnos, dice, sino aprender lo que nos enseña la situación. A golpes, repito, no se aprende, con la intuición se aprende. Entonces hay que activar la intuición, como te comentábamos, María de Jesús. Escribe lo que sientes, escribe lo que pasa, pero poco a poco ve introyectando, ve dialogando internamente. Yo, por ejemplo, he conocido la situación. Vuelvo a los niños porque es una forma de observar de cómo esas virtudes están presentes, estuvieron presentes en nosotros. Y si tú te das cuenta, yo creo que alguna vez tuviste contacto con un niño que tenía su amiguito, ¿cómo se le llama? ¿Imaginario? Su amiguito imaginario, para nosotros. Yo como padre quizás veía a mi hijo hablando con su amiguito imaginario y que su amiguito imaginario, pero para mí era imaginario. Es un ejemplo, sí lo ven, pero ellos sí lo ven. Entonces, ¿por qué se pierde esa conexión con ese amiguito imaginario? ¿Quién era ese amiguito imaginario que lo acompañaba en sus juegos, que lo aconsejaba, que lo animaba a hacer ciertas cosas? Pero que pasan los años y ya ese amiguito se olvida. A lo mejor tú también tuviste ese amiguito, entre comillas digo amiguito por decir una palabra, ¿no? Pero quizás sea el gen interior. Nos atrevemos quizás a decir es el Dios interior, el ¿sí? maestro interior, pero ahí está presente, ahí sí, nunca ha dejado de estar, pero nosotros dejamos de comunicarnos con él. Entonces haz ese ejercicio y estoy seguro que tu visión ante la vida va a cambiar y vas a obtener muchos frutos de lo que realizas y lo que haces en tu vida para bien de ti mismo. ¿Sí? Dice, ¿qué captaste de la escena de la ira intuitiva y rápidamente? Porque la intuición siempre está activa, aunque su poder no nos impregne o impacte profundamente. Que no debías reaccionar así, que no debías de enojarte, que no debías de proferir ciertos insultos. Con la intención viste la escena con otros ojos,
o ves la escena con otros ojos, los ojos interiores, y supiste que no debías de enojarte y que no te habías o que te habías olvidado de ti. Este concepto es interesante, que te habías olvidado de ti. ¿De quién te olvidaste? ¿Sí? ¿A quién no controlaste? Llega un momento en que nos olvidamos de nosotros mismos ante una situación. ¿Sí? Sí, generalmente suele suceder. Sí, nos olvidamos y entonces perdemos el control. Cuando digo nos olvidamos de nosotros es porque perdemos el control de la situación. Es cuando ya te identificaste completamente con la situación. Así es. Entonces por eso el concepto de olvidarte de ti mismo, entregas tus emociones, entregas tus pensamientos, entregas tu carácter, entregas muchas cosas, y entonces las circunstancias, ojo, hablo de las circunstancias, no del que te ofende. Las circunstancias manejan tu vida, ¿sí? Cierto. Hay que entrenarnos para que las circunstancias no manejen nuestra vida. Por eso hay que trabajar con el sensor interior, con la mente. Hay que trabajarlo con la mente para poder trabajar con nosotros mismos. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este espacio. Te agradecemos mucho que reflexiones con nosotros, de que podamos tocar estos temas, y estaremos trabajando en temas como la soledad, la depresión y otros temas para que podamos interactuar y estar trabajando en esto. Te agradezco mucho, Claudia, tu participación. Muchas gracias. Si me permites decir una frase para finalizar, que es: sentir dolor es una etapa del aprendizaje que nos indica un cambio de rumbo. Muy bien. Así concluir con esta frase. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie, por estar a los teléfonos. Gracias también a Rubén por la producción de este programa. Agradezco mucho a nuestro operador que nos permite estar con ustedes, y nos vemos la próxima semana aquí en el espacio de Sanando tu Alma, y nos vemos. Muchas gracias. Gracias por sintonizar nuestro programa Sanando tu Alma con el psicólogo Manuel Román de la Rosa, en colaboración con Premier Consultores, tu asesor fiscal de confianza. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche en el 1310 AM, aquí en Radio Vital.